Vamos buscando caminos, vamos flexibilizando los criterios. Ahora, sí que es importante que yo diga cómo los he elegido, porque la transparencia en la investigación es fundamental. Para que se entiendan los resultados, tenemos que saber cómo se han elegido. En muchos estudios cualitativos, en donde hay que hacer entrevistas en profundidad, lo que se pide es que quieran colaborar. Porque si yo hago una entrevista en profundidad a uno que le ha tocado por sorteo y no quiere decir nada, o que es una persona tímida, pues no me va a servir de nada los datos. Ese inmigrante que tiene mucha labia y que quiere contármelo porque está muy implicado y quiere colaborar y que está deseando contar lo que le ha pasado, ese es un buen informante, ese es un buen participante. Luego tenemos otro criterio. Hay criterios mejores y peores, pero en cualquier caso va a ser fundamental que yo elija unos buenos criterios y luego, si no son perfectos, como si lo son, que los cuente. Por eso el apartado de participantes tiene un punto que es criterios de selección. El segundo, la descripción. Yo tengo 70 estudiantes universitarios. ¿Y qué tipo de estudiantes son? Pues son de primaria, son de secundaria, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edades, qué curso. Es el segundo punto que hay que poner, hay que tener en cuenta en los participantes. Eso me permitirá entender un poco quién me está respondiendo. Porque si solo digo estudiantes, que son de primaria, de secundaria, de bachillerato, de formación profesional o otra rama más laboral. Vale. Y a partir de ahí, ¿dónde me voy? A los instrumentos. Los instrumentos que dicen cómo he medido las variables, cómo he recogido los datos, perdón. Si los datos los he recogido con este test, tengo que decir qué fiabilidad, qué validez tiene ese test, en qué versión lo he aplicado y describir un poco la prueba. Tiene 20 ítems que se responden en verdadero o falso y que me dan una puntuación mínima de tanto y una máxima de tanto, con una validez y una fiabilidad de tanto. Normalmente la fiabilidad es imprescindible, la validez, como es más difícil de calcular, puedo usar un instrumento sin conocer la validez. Los instrumentos van a medirme las variables que yo haya descrito en los objetivos. ¿Análisis de datos previsto? Bueno, pues yo si tengo una hipótesis, un objetivo de partida que es comparar la resiliencia en función del género, pues yo tendré que hacer una prueba T que me compare las puntuaciones medias. O puedo hacer una ANOVA, si tengo otro tipo de variables, o puedo hacer un H cuadrado, si la muestra no tiene una distribución normal, ya la estadística me va a decir qué proceso de datos. Y lo mismo si estoy en cualitativa. El procedimiento es la historia de la investigación, que me va a tener dos puntos importantes. Un punto, si yo he hecho algún estudio piloto previo, que me permite a lo mejor asegurarme que ese instrumento que tenía un lenguaje de un castellano de España, a ver si lo entienden en el castellano o en el español de Lima, o si hay alguna palabra que tengo que modificar. O si es muy difícil el instrumento, no lo acaban de entender, veo que los estudiantes contestan por contestar y por lo tanto tengo que buscarme otro. También puedo decir si he formado a gente para colaborar en la investigación, si yo no aplico todas las pruebas y formo a un grupo para que las aplique, pues la formación que yo he hecho también la cuento en el procedimiento. Y también va a ser muy importante en el procedimiento que diga cómo y en qué condiciones he obtenido los datos. He hecho 5 tests, en qué orden los he aplicado, quién ha aplicado los tests, dónde se ha aplicado los tests, en el aula, en la hora de descanso, en grupos de 5 alumnos, con todos los alumnos completos. Ese va a ser otro punto importante. Cuando ya voy a hacer el informe, voy contando todo lo que he hecho en el proceso y al final, como ya he obtenido unos datos, voy a analizar esos datos viendo los resultados que he obtenido. Va a ser muy útil que yo presente los datos no en función de los instrumentos, sino en función de los objetivos que yo me había planteado. De manera que los apartados aquí van a ser, primer objetivo, el objetivo era averiguar si los hombres eran más o menos resilientes que las mujeres.
pues voy a coger la prueba que compara en ese cuestionario hombres y mujeres y voy a ver si las diferencias son significativas o no. De manera que ese punto me da una respuesta al objetivo y se avala con los datos de las pruebas estadísticas y no al revés. Si esos objetivos tenían tanto conocimiento previo que llevan unas hipótesis, es decir, yo ya parto de que las mujeres son más resilientes que los hombres, pues dentro del objetivo planteo la hipótesis y digo, o ya he planteado la hipótesis junto a los objetivos y entonces digo, y según estos datos puedo decir que sí, que se confirma la hipótesis que las mujeres son más resilientes que los hombres. La idea es que la respuesta es el discurso escrito que conecta con el objetivo, con la hipótesis que yo había planteado, y que la prueba estadística es el aval de ese resultado que yo he obtenido. Domina el objetivo, no domina la prueba estadística. ¿Vale? Eso hace que a niveles formales el apartado empiece siempre con texto, se completa con una tabla o con unos datos estadísticos y se evita que la información no sea redundante, es decir, que lo que se ve en la tabla no hace falta que lo cuente yo todo, puedo resultar lo que sea más significativo. Pero si estoy diciendo prueba T nivel de significación con F tal y eso se ve en la tabla, no hace falta que lo diga. Y así con las pruebas estadísticas que procedan. Los datos son puro y duro en la respuesta a los objetivos y si hay hipótesis, en la aceptación o refutación de la hipótesis. Para pasar, ¿qué? Al apartado discusión. El apartado de discusión, ¿qué tiene? Una conexión, me va a vincular a mí el trabajo mío con la revisión teórica que he hecho al principio. Si esa hipótesis también la verificó y obtuvo resultados similares Fraser o Meichenbaum, yo diré, y mis resultados son acordes con los de tal señor. O contradicen los que encontró, o amplían o matizan, y entonces la discusión es un discurso narrativo que trata de vincular mis datos al conocimiento científico que ya existía. Porque, y aunque ese punto lo he pasado por alto, esa introducción en la que yo he hecho una revisión de la investigación al uso en ese ámbito, va a tener, en primer lugar, una justificación de por qué estudio ese tema. Una justificación que resalte que el tema es relevante. Yo tengo que vender el producto. No me vale porque a mí me interesa, porque tenían los alumnos a mano, no, porque socialmente es importante, porque son muchos los inmigrantes que llegan aquí. Tengo que justificarlo de la manera más objetiva, más general posible. Después me ubico en un modelo teórico. Si estoy hablando de resiliencia en niños, pues puedo decir mi modelo teórico va a ser la psicología positiva, porque la resiliencia es un recurso, y voy a hacerlo desde un enfoque sistémico, porque voy a hablar de familia y de entornos próximos. A continuación, acumulo la investigación relevante en el área y termino con los objetivos. Y el último punto de discusión lo que hace es conectar con el apartado inicial y decir en qué medida esos objetivos que yo me he planteado en ese primer punto y que surgen y que conectan con otras investigaciones, lo que yo aporto está en la línea de los autores que yo he revisado al final. Para terminar, ¿con qué? Con las referencias bibliográficas que tienen que estar estricta y escrupulosamente, como la Asociación de Psicólogos Americana de Psicología se planteó, porque ese es el modelo que nos domina, y lo que hacemos en Valencia en bibliografía, que uno se inventó un día, ni os habéis enterado, no nos sirve porque quien más difunde artículos de investigación científica son los norteamericanos de Estados Unidos. O si no, los de Canadá se nos enfadan. Y a esos nos vamos vinculando todos, y las revistas de gran proyección que van surgiendo, porque surgen y cada vez en lengua castellana también, pues van asumiendo ese modelo de bibliografía que es predominante y que os tenéis que tener bien claro, como cito un artículo, como cito un libro, como cito un capítulo de un libro, como cito un artículo en internet. Al final se suele acabar con unos anexos, los instrumentos
completos que yo en el trabajo describo, pero que luego puedo hacer una copia de todo el cuestionario que he aplicado, de todo el test. A veces se incluyen también todos los análisis de datos. Es decir, yo voy a sacar unas tablitas muy sencillas en el artículo porque todo no me cabe en la publicación, pero si yo tengo todas las salidas del SPS y quiero que además, si es una tesis doctoral, los miembros del tribunal sepan que yo no me he inventado los datos, que los vean o que observen algún detalle de proceso que les pueda parecer interesante, pues yo puedo, en un anexo en papel, o cada vez se hace más, en un anexo en CD, mandarles una copia de todo el proceso de análisis de datos. La discusión termina no solo conectando con la teoría precedente, sino resaltando los puntos fuertes y débiles que tiene mi trabajo. Y si digo, he elegido un muestreo de conveniencia, porque he elegido los colegios donde tenía amigos, pues digo, sería deseable hacer un muestreo más general. Si yo tengo una limitación, porque sé que algún ítem no lo entendieron bien, pero a pesar de todo he iterado adelante para la investigación, pues bueno, me queda la duda si el ítem 3 lo comprendieron bien los alumnos. Por ejemplo, yo soy honesto y hago mi propia valoración y, como no, vendo el producto y al final digo, y esto es lo que aporta esta investigación y esta área es nueva. Hemos investigado resiliencia en Huancavelica y ya sabemos que la resiliencia se ha investigado en muchas partes, pero en Huancavelica no había ningún trabajo de investigación sobre resiliencia. Luego aporto el nivel de resiliencia que tienen este tipo de participantes de esta comunidad determinada. Al final, si se trata de una tesis no hace falta, pero si se trata de un trabajo en un artículo sí que nos piden un resumen con un número limitado de palabras, cada vez más lo piden en castellano y en inglés, si la revista es castellana, si es en inglés lo piden solo en inglés, no lo piden en castellano, y unas palabras clave que son las que luego ayudan en las búsquedas a identificar el artículo. Y básicamente esto es un aspecto muy básico y muy introductorio que trata pues, de meteros en la sintaxis, no solo en el contenido, sino en la sintaxis de la investigación. Nada, colorín colorado, este cuento se ha acabado.